salvos, ¿verdad? Porque estaba ocurriendo una situación, como hemos venido viendo durante el estudio de esta carta, que había surgido dentro de esta congregación de los Gálatas el pensar o el ser convencidos de que ellos tenían que judaizar, o sea, someterse a las reglas judaicas bajo la ley para ser salvos. Y ante esta situación que estaba ocurriendo, Pablo quería mostrarles con evidencia contundente a los Gálatas que la promesa que Dios hizo a Abraham, también ellos eran beneficiarios de ella. Y que Dios no tan solo tenía promesas para Abraham, sino que también tenía promesas para ellos. Mis amados, Dios tiene promesas para ti y para mí. Y comienza con esta promesa hecha a Abraham más de 2000 años atrás. Tomemos ese tiempo de descubrir las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Preguntémosle a Dios en oración cuáles son las promesas que Él tiene para nosotros de manera personal, porque Él habla a cada uno de nosotros y tiene promesas particulares para nosotros. Esto nos va a ayudar a corroborar que las promesas de Dios están disponibles para nosotros y que su vigencia permanece. Ahora examinemos la segunda evidencia que nos presenta Pablo aquí. Y es que las promesas de Dios son irrevocables. Pablo hace este argumento y presenta esto en los versículos 15, 17 y 18 del capítulo 3 de Gálatas. Vayamos allí al versículo 15. Y dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, o sea, una vez aprobado, acordado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora vayamos a los versículos 17 y 18. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado, aprobado, acordado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Aquí vemos que Pablo comienza trayendo un ejemplo de la vida real o de la vida cotidiana, ¿verdad? Entre los seres humanos, ¿verdad? Él nos presenta, ¿verdad?, que si nosotros, ¿verdad?, también hablando a los Gálatas, nosotros siendo personas pecadoras que fallamos, ¿verdad?, y que hacemos estos acuerdos entre nosotros, ¿verdad?, podemos confiar en la validez de esos acuerdos que hacemos entre nosotros, seres humanos pecadores. Cuanto más nosotros, ¿verdad?, él hablando a los Gálatas, pero también a nosotros, cuanto más nosotros deberíamos sentirnos seguros en las promesas irrevocables de Dios. Y este es un punto fundamental, muy importante para que los Gálatas entendieran, pero también para nosotros, ¿verdad? Porque lo que había de fondo era que los Gálatas estaban creyendo que por obras ellos ganaban la salvación. Y por lo tanto, al creer eso, ellos estaban invalidando, estaban llamando, en otras palabras, a Dios mentiroso. Y estaban diciendo, sí, la promesa que hizo Abraham no es irrevocable, sino que es invalidada por la ley. Esa era la mentira que había de fondo dentro de lo que ellos estaban creyendo, dentro de lo que ellos estaban siguiendo. Sin embargo, cuando vamos a las Escrituras y examinamos la vida de Abraham y la experiencia que tuvo Abraham con Dios, vemos que Dios le dio la promesa a Abraham
sin pedirle nada a cambio. Abraham no hizo obras para ganarse las promesas de las bendiciones de Dios, sino que simplemente él se apropió de ellas por medio de la fe. Él le creyó a Dios. Es importante que nosotros también entendamos esto, que lo que promete Dios no puede ser invalidado, que permanece firme. Y quiero presentarles otra evidencia de esto. Vayamos al libro de los Salmos, capítulo 89, y vamos a leer de los versículos 27 al 35. Salmos 89, versículos 27 al 35. Y este pasaje está refiriéndose a David. Tengamos eso en mente mientras lo vamos leyendo. Y esto Dios dice: yo también le pondré a David por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días del cielo. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. En este pasaje vemos cómo Dios continúa mostrando su integridad y cuán importante es para él ese pacto que él había hecho con Abraham y ahora afirmándoselo a uno de sus descendientes, que era el rey David. Prestemos atención especial también al hecho que Dios mismo dice que la ley no influye, no tiene ninguna influencia en el pacto que ya él ha hecho. Él, lo que ha jurado, permanece firme. Vemos que Pablo también desarrolla este argumento en Gálatas 3:19, porque aquí Pablo nos da el porqué de la ley. En Gálatas 3:19 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Muy probablemente los gálatas estaban preguntando eso, y quizás muchos de nosotros también nos preguntemos eso. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, o sea, a causa del pecado, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Era importante para Pablo aclarar este punto, no tan solo a los gálatas, sino que también lo aclara para nosotros o a nosotros, que la ley vino por consecuencia del pecado y no vino para salvarnos del pecado. Vino para revelarnos, o sea, fue añadida para revelarnos a nosotros que somos pecadores que necesitan un Salvador. Por eso Pablo nos dice que esto era algo temporal, porque era hasta que llegara Cristo. Y era necesario la ley para que nosotros pudiéramos estar conscientes de que somos pecadores, para que cuando viniera Cristo, el Salvador del mundo, pudiéramos entender que necesitamos de Él. Esa herencia prometida a Abraham sigue vigente para nosotros. Escudriñemos las Escrituras que muestran las evidencias contundentes de cómo las promesas de Dios son irrevocables.
Apropiémonos de esta herencia por medio de nuestra fe en Jesucristo. La última evidencia que nos presenta Pablo, como ya hemos dicho, Dios es dador de promesas, sus promesas son irrevocables y ahora Él nos dice, Dios es cumplidor de promesas. Vayamos nuevamente a Gálatas 3:16. Seguimos examinando aquí. Y dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y su simiente. Y no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente. Y aquí es donde Él presenta el cumplimiento de la promesa, la cual es Cristo. Por último, vemos que la promesa de la herencia hecha a Abraham, de cómo serían bendecidas todas las naciones, Dios la cumplió a través de Jesucristo, su Hijo. Las obras de la ley, y ninguna obra de lo que podemos decir, ay, yo soy muy bueno, yo no hago daño a nadie, ninguna de esas obras son la respuesta al problema del pecado. ¿Por qué? Porque si vamos a la esencia, la ley dice que si fallamos en una de ellas, estamos fallando en toda la ley. Así que no hay ningún ser humano que por su fuerza humana pueda cumplir con la ley. Sin embargo, Cristo sí cumplió a cabalidad con la ley, siendo 100% Dios y 100% hombre. Como hablamos en el curso de Mateo, tiene dos naturalezas, una sola persona, dos naturalezas, humana y divina. Y Él era el único, fue el único, es el único que puede ser ese puente que cruza ese abismo causado por el pecado entre Dios y el hombre. Es el único, no hay otro puente, no hay otro mediador, solamente Cristo. Sabemos que, y hemos leído, ¿verdad?, que la palabra, ¿verdad?, las escrituras han sido inspiradas por Dios, que todos los autores que están, ¿verdad?, que han escrito estos libros, porque Biblia significa biblioteca de libros, fueron inspirados por el Espíritu Santo, fueron inspirados por Dios. Ellos no escribieron lo que les dio la gana, ¿verdad? Y en la sabiduría y amor y gracia de Dios, Él dispuso inspirar a diferentes autores que incluyeran y mantuvieran las listas de genealogías o de antepasados a lo largo de las escrituras. Y yo les confieso que cuando me tocaba a mí, en mi lectura devocional, me tocaba una sección de genealogías, para mí era tan tedioso leerla y iba leyéndolo lo más rápido posible para salir de eso. Pero esa actitud la tenía porque yo no había comprendido que esas listas de antepasados no estaban ahí por casualidad, no estaban ahí al azar, no estaban ahí para llenar y rellenar espacio. Había algo, hay algo allí en esas listas que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Mateo, el apóstol, fue uno de esos hombres que, inspirado por Dios, en el primer capítulo de su evangelio, lo primero que él incluye es la genealogía de Jesús. Y no se preocupen, no vamos a leer la genealogía, pero para aquellos que quieran leerlo, está en Mateo 1, del 1 al 17. Les invito a que lo lean. Allí podemos ver una lista que traza una línea directa desde Abraham hasta Jesús. Cuán importante es que Dios haya dispuesto para incluir esto en las Escrituras, porque esto es una evidencia más que nos testifica que Dios cumplió la promesa a Abraham.
más que fue hecha más de 1000 años atrás. Ahora puedo yo apreciar las listas de genealogías en la Biblia, pues es Dios dando testimonio de su fidelidad en cumplir sus promesas. Si la duda y la desesperanza están abrumándonos, corramos a la presencia de Cristo. Acudamos a su palabra, investiguemos, tornémonos como esos detectives privados, ¿verdad? Seamos esos detectives que empiezan a escudriñar y a investigar en las Escrituras, para que nuestro corazón sea reconfortado por cosas y versículos como lo que vemos en 2 de Corintios 1:20. Y voy a leer de la traducción lenguaje actual. Y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso, cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo, decimos amén. Y de esta manera nuestra fe va a ser renovada. Mis amados, Abraham no vio el cumplimiento completo de las promesas que fueron dadas a él. Él no lo vio. Pero él creyó que se cumplirían, aunque él no pudiese verlas todas. Porque él creyó en aquel Dios, en el Dios quien juró cumplirlas. A lo largo del caminar de Abraham con Dios, también él comprobó que las promesas que Dios le hizo eran irrevocables. Porque, mis amados, como todos nosotros, Abraham metió la pata muchas veces. Abraham falló muchas veces. Y en medio de la espera también se desesperó. Trató de tomar el control en sus manos. Él cometió errores. Pero en medio de todo eso, él mantuvo su fe y su obediencia y su insistencia y persistencia con caminar con Dios. Porque cuando al fin Dios le concede su hijo Isaac, él ve, wow, aunque yo había metido la pata tantas veces, pero me mantuve fiel creyendo, y Dios no vio mis faltas y me dio el hijo que él había prometido, que yo deseaba con todo mi corazón. Así que él pudo comprobar que las promesas de Dios son irrevocables. Por último, él también comprobó que Dios es cumplidor de promesas. En un momento dado, Abraham pasa por una prueba de fe muy fuerte. Dios le pide que ofreciese en holocausto a su único hijo, al que él amaba, Isaac. Vayamos a Génesis capítulo 22, versículos del 7 al 13. Y dice: entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego, he aquí la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, allí edificó Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo. Una pausa aquí. Isaac no era un niño pequeño. Isaac tenía 22 años cuando esto ocurrió. Así que notemos que no tan solo fue obediencia de Abraham, sino también de Isaac. Entonces, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo
para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham habló de manera profética cuando dijo: Dios se proveerá de cordero. Y 2000 años después, así fue. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue a la cruz en sustitución de nosotros, para que las promesas de la bendición de Dios se cumplieran para nosotros. Escudriñemos las Escrituras para que conozcamos más de nuestro Dios como dador de promesas, entendiendo que sus promesas son irrevocables y comprobando que Él las ha cumplido y que su vigencia sigue firme, para que podamos decir como Pablo dijo en Efesios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda, no alguna, no poca, sino con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Oremos.